La revista Semana, fundada por el expresidente Alberto Lleras Camargo, fundada por una empresa de liberalismo con una metodología de análisis de líneas políticas, profesionales y empresariales. Con esta revista comienzan las ideas de un gobierno del Frente Nacional. Esta estaba inspirada en un modelo de las revistas norteamericanas como la Time. El apogeo de Semana duró 15 años y comenzó su tiempo de decadencia por el Frente Nacional y bajo la dirección de Lleras Camargo. Como dije anteriormente, esta revista tiene un carácter informativo y analítico para un lector capaz de formar sus propios criterios sobre los hechos. No era una revista sectaria, sino una revista de criterios sobre los hechos. Se caracteriza por tener un poder de síntesis de la actualidad nacional e internacional. Siendo esta revista reconocida no solo en Colombia sino en América Latina, esta revista fue dirigida por hombres con una capacidad intelectual muy grande, como Juan Lozano y Lozano, Eduardo Caballero Calderón, entre otros. Estando presidente Rojas Pinilla, Semana tuvo su época gris. En 1958, estando de director Alberto Zalamea, recuperó su calidad informativa, pero cuando realizó críticas al Frente Nacional, perdió varios accionistas quienes las vendieron a la revista extranjera Vision, donde dio fin a esta revista en agosto de 1961. En la revista Semana se comienza a configurar el discurso del Frente Nacional, que surge como la solución de grandes conflictos políticos entre conservadores y liberales y en contra de las dictaduras. La propuesta del Frente Nacional consistía en que los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los diferentes niveles de gobierno, en partes iguales, desde 1958 hasta 1974, es decir, 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores, convirtiéndose en la forma más democrática de elegir los mandatarios. Desde su aparición, Semana se lanzó como un medio apolítico, que evitaba hacer comentarios políticos en su propio beneficio, cosa que no hacían otros periódicos y revistas de familias políticas, que manipulaban la información a su propia conveniencia. Lo que caracterizó a la revista desde sus inicios fue el manejo objetivo de la información, defendiendo siempre los principios democráticos de carácter informativo y analítico. El Espectador fue fundado el 22 de marzo de 1887. Fue el primer diario independiente de Colombia. Luchaba por la libertad de expresión y la independencia. Se caracterizaba por decir la verdad absoluta con justificación. Denunció el caso del Grupo Gran Colombiano por mal manejo de dineros y puso a la luz pública los nexos de Pablo Escobar Gaviria con el narcotráfico. Por este hecho fue el blanco de muchos atentados por parte del grupo de los extraditables. Su crisis llegó por la incesante ola de terrorismo que durante los años 90 azotó a todo aquel que pautara en él o lo comprara. Se quiso hacer una reestructuración, pero no cumplió con las expectativas de los lectores, lo cual ha llevado a convertirlo en un semanario. Yamid Amar realizó un gran invento, la radio informativa en directo y mañanera. Este programa periodístico de Caracol revolucionó la cultura mediática en Colombia, porque creó una identidad propia de hacer radio, siendo un componente más para forjar el concepto de nación. Anteriormente la radio estaba en un estado artesanal, se hacía pregrabada. En ese entonces el eje de la información era la prensa escrita, que era el soporte de la información de la radio. Yamid revolucionó la radio generando participación con la gente. Cuando nació el programa llamado 6 AM, 9 AM Noticias al Instante, el contexto en Colombia estaba en plena bonanza cafetera, el boom del narcotráfico, el auge del M-19, Alfonso López como presidente de la República. Empezó a germinar grandes males como el narcotráfico que hoy en día se han convertido parte de nuestro problema cotidiano en nuestra nación. A los oyentes les gustó tanto esta forma de hacer noticias que la radio en esta época se convirtió en eje de la información, siendo parte de la mayoría de los hogares colombianos. El aspecto más importante de este formato fue poner a los autores de las noticias en contacto con los oyentes, teniendo en cuenta permanente contacto con quienes toman decisiones y personalidades importantes. En este informativo forjó el concepto de nación en Colombia porque se transformó la cultura mediática y pasó a los colombianos a oír noticias en la mañana. Oír noticias es parte de la manera que se vive en Colombia. También se transformó el modelo de hacer periodismo, reinventando en Colombia la radio, convirtiéndola en un lugar legítimo desde donde el poder habla e informa al país.
Este es un aspecto relevante del periodismo en Colombia. Al igual que otros medios, la radio, el cine y la televisión comunitaria de los Montes de María han ocupado un espacio vital. Su ubicación en el Carmen de Bolívar. Su objetivo es generar espacios de creación cultural para unir distancias generacionales y grupos de pobladores del municipio del Carmen de Bolívar. Su programación es de interés comunitario y académico. Sus operadores, directores, productores son los mismos moradores del Carmen de Bolívar. En los últimos años, la violencia ha querido callar su voz, pero no ha logrado conseguirlo. He switches.